y eso ha sido lo que ha permitido que trabajáramos conjuntamente con el colegio los procesos de certificación, desde la enfermera general, presentar lo que es el proyecto de la enfermera especialista en cuidados intensivos y, bueno, la Federación Mundial. Trabajamos mucho en redes, en investigaciones, en educación, en enfermería justamente de cuidado intensivo. Nuestra visión es justamente liderar organizaciones científicas de enfermería a nivel nacional e internacional, teniendo como derrotero la consolidación de la Academia Profesional de Enfermería. En otros países ya existe la Academia de Cuidado Crítico, pero en este momento estamos en la construcción. De ser academia implica que esa organización puede ser asesora del Ministerio de Salud para los temas referidos, en este caso el cuidado intensivo. Entonces nosotros deberíamos tener la Academia de Cuidados Intensivos para poder también asesorar al Ministerio en los temas tan importantes de nuestra especialidad. Recuerden que tenemos muchos problemas, por ejemplo, con las obstetrices, porque ellas quieren ingresar a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, mucho de lo que se ha trabajado también con la sociedad es para controlar este problema que lo vemos más frecuentemente en Lima. Como parte del comité de certificación, recuerden que la misión de la certificación es justamente una entidad, en este caso la sociedad en conjunto con el Colegio de Enfermería, tiene como misión desarrollar el proceso de evaluación con fines de certificación, que permita garantizar la calidad del ejercicio de la especialidad. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tenemos? Nosotros normalmente decíamos, ¿no? Pero ¿por qué? Si yo he estudiado, tengo mi título de especialista, ¿por qué tengo que hacer una certificación? La razón de que tengamos que tener una certificación es la calidad y la seguridad del cuidado que prestamos. Y para que yo asegure, no es suficiente un título. El título da constancia de que sea formado, pero estamos hablando ya no de la formación, sino del ejercicio. Entonces, para evaluar si hay la competencia, se tiene que pasar por un proceso de certificación. Y eso le da al profesional un periodo de tiempo, 3 años, 4 años, de acuerdo a lo que sale en la normativa, que el enfermero va a tener que hacer su proceso de capacitación, de actualización, como normalmente lo viene desarrollando, pero que le va a permitir obviamente demostrar que está en la competencia de poder cuidar a un paciente en un servicio de cuidados intensivos. Y eso, por ejemplo, no lo pidió enfermería, sino es un estándar internacional que las profesiones más importantes, ¿no?, tengan que ser certificadas. Por eso es que medicina tiene que certificar, educación tiene que certificar, derecho también certifica, y próximamente están entrando otros colegios profesionales. Pero nosotros estamos entre las 4 profesiones que, por el tipo de servicio que brindamos, tenemos que asegurar que lo que damos como atención sea una atención segura y una atención de calidad. La certificación va a ser el reconocimiento público y temporal. ¿Por qué decimos temporal? Porque estamos hablando de que nos va a dar un determinado tiempo de esas competencias adquiridas y demostradas en evaluación de desempeño en situaciones reales o simuladas, otorgadas por el Colegio de Enfermería y que ha demostrado las competencias para el ejercicio o la práctica, en este caso como especialista en cuidado intensivo. ¿Por qué lo tiene que dar el colegio y por qué lo trabaja el colegio con las sociedades? En primer lugar, la sociedad científica es la que representa a los especialistas en temas de formación, en temas de educación, en temas de investigación, en temas de gestión, ¿sí? Entonces es la organización que en este momento da soporte al colegio, porque el Colegio de Enfermeros es el centro certificador para los enfermeros. Por eso es que tenemos esta relación tan importante con el colegio. Tiene una vigencia de 5 años. Eso fue lo que se ha planteado, pero en este momento todavía no sabemos, porque SUNEDU ha cambiado de autoridades y con esos cambios de autoridades también van cambiando las reglas del juego. Y eso no debería ser, ¿no?, porque se supone que son procesos que deben mantenerse, pero que lamentablemente al cambio de gestión también cambian muchas veces los estándares a manejar. Un poquito de relato de historia. Nuestra
Paz de Cana, Mérida Chávez de Ló, fue la primera en trabajar desde el año 2000, ¿no?, a través de una visita que fue la que le permitió tener la visión a Norteamérica sobre las necesidades de certificación. En Estados Unidos, cualquier enfermera que busca trabajo, que está trabajando, quiere seguir trabajando, tiene que tener su certificación al día. Posteriormente, ya en la gestión de la licenciada Blanca Carrutero, se genera la primera simulación de lo que sería la certificación, en ese momento de la enfermera general. En la gestión 12ª del colegio de Magíster Julio Mendiguren, ¿no?, se forman, ¿no?, los evaluadores del colegio de enfermeros, el centro de certificación, y se proponen en este momento los mapas de los enfermeros especialistas. Entonces las principales sociedades científicas se reúnen para generar esos mapas funcionales bajo los cuales se debe de evaluar, ¿no?, las competencias de los especialistas. Ya en la gestión de Magíster Ana María Angulo, la certificación de enfermería se empieza a dar a nivel nacional y se da el soporte a las sociedades científicas para generar estos procesos de certificación. Como ven, venimos trabajando no desde ayer, sino hace muchos años, desde el año 2000, en buena cuenta, venimos trabajando desde lo que sería la primera propuesta para la certificación. Con el doctor Sebastián Bustamante se continúa ya el proceso de certificación, se inicia la certificación del especialista en emergencia y nos convocan para poder darnos el soporte y concluir el proceso, ¿no? Entonces, bajo esa resolución se aprueba, ¿no?, en primer lugar el centro certificador, primero hasta el 15 de octubre de 2010, y posteriormente se hace una nueva evaluación y sale una segunda resolución en el año 2016 que ratifica que el Colegio de Enfermeros es el centro evaluador de enfermería. En el último comité de certificación que hemos tenido en la gestión anterior, estuvo como presidenta Miriam Cribillero, la doctora Ruda Médica Aliaga, y en el comité de normalización Lucy Becerra. ¿Por qué las nombro? Porque es importante reconocer el trabajo de las colegas, ¿no? O sea, todos debemos saber de que los procesos que tenemos, de los logros que alcanzamos, tienen nombre y apellido. Hay un esfuerzo permanente que ellas han venido realizando para sacar adelante los diferentes procesos. La certificación de la enfermera general, la certificación de las emergencistas, que incluso se ha tratado de hacer también a nivel nacional y no solamente en Lima. Este fue el mapa funcional que se aprobó para nuestra sociedad, para la enfermera especialista. Nuestro propósito clave, o sea, para qué estamos en los servicios, cuál es nuestra función principal, la función secundaria y las unidades de competencia, en la forma como se presenta, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito clave? Cuidar a la persona adulta en situación crítica y su familia, generando procesos de cuidado integral e interdisciplinario, según nivel de atención con fundamento científico, tecnológico, ético, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico e integrando la gestión, la docencia y la investigación, ¿no? Entonces estamos mirándonos en el todo donde nosotros vamos a brindar el cuidado. ¿Cuál es nuestra principal función? Sistematizar el cuidado a la persona adulta en situación crítica, aplicando el proceso de cuidado de enfermería, conocido por nosotros como PAE, y los indicadores de calidad y normatividad vigente, ¿no? Para esto, dos funciones principales: diagnosticar la condición de la persona adulta en situación crítica según respuestas humanas, ¿no? Según respuestas humanas, porque nosotros, nuestra responsabilidad es el diagnóstico de las respuestas humanas de las personas ante la vivencia, en este caso, de la condición patológica y las escalas que normalmente utilizamos en cuidados intensivos, que tenemos muchas escalas con las que estamos trabajando. Para esto tenemos que valorar a la persona en situación crítica, diagnosticando las respuestas humanas, detectando riesgos, complicaciones según normas. Operamos tecnología de punta, ¿no?, de los pacientes en situación clínica para la valoración, el monitoreo y el tratamiento de los primeros sistemas vitales. En la provisión del cuidado integral, obviamente elaboramos el plan de cuidado basado en las necesidades o problemas, porque no podemos ceñirnos a una sola teoría y va a depender de la teoría con que se trabaje en el hospital donde nosotros laboremos.
considerando los factores de riesgo, las complicaciones, pero también la interculturalidad de nuestros pacientes. Vamos a ejecutar y monitorear el cuidado especializado a la persona en situación crítica, teniendo en cuenta intervenciones estandarizadas y las evidencias científicas. ¿Por qué? Porque se supone que ya nosotros, como enfermeros especialistas, utilizamos la evidencia científica en cada cuidado que nosotros estamos brindando. Por eso es que en la actualidad las instituciones solicitan que en cada servicio mínimamente se trabajen 10 planes o guías de cuidado estandarizados basados en evidencia, justamente para corresponder al requerimiento priorizado de nuestros servicios. Cuando ustedes ven una unidad de cuidado intensivo, ven todo esto, ¿no? Vamos a ver a un enfermero que está recibiendo, un paciente que está valorando, un paciente que está iniciando el tratamiento, pero que además está en coordinación con el equipo multidisciplinario. Y que obviamente, normalmente nosotros decimos, pero es bien difícil separar lo que es el cuidado de enfermería de las otras actividades de cuidado que pueden ser dependientes, por ejemplo, de una prescripción médica. Sí, pero estamos cuidando a la persona. Es parte de ese proceso, y la clasificación de intervenciones NIC dice que toda intervención que realiza la enfermera, sea independiente, sea dependiente, sea interdependiente, es intervención de enfermería. Y como tal, tiene que constar en nuestros registros. Y el problema es que no siempre está constando en nuestros registros, y esas son algunas de las debilidades que tenemos que modificar. Vamos a tener que ver cómo valora esa enfermera, qué reconoce dentro de sus diferentes sistemas de monitoreo que está utilizando, porque eso va a ser fundamental. Va a utilizar otros medios de soporte, como las bombas para soporte nutricional, entonces un manejo de los ventiladores mecánicos, y hay una intervención que se llama manejo de la tecnología. Y esa intervención es una de las más importantes, porque para dar ese cuidado especializado, nosotros realizamos cuidado a través de o con monitoreo o con el tratamiento, por ejemplo, la asistencia cardíaca, la asistencia ventilatoria a nuestros pacientes. ¿Qué dice nuestra segunda gran función? Cuidar a la familia del paciente crítico con base a las necesidades o problemas identificados según días de atención y normatividad vigente. Para eso se va a valorar también a la familia del adulto en situación crítica según necesidades y o problemas, considerando los factores emocionales, psicosociales, económicos y del régimen de aseguramiento en salud. ¿Por qué? Porque así como antes hablábamos del binomio madre-niño, en la actualidad hablamos del binomio paciente-familia. Entonces, si yo estoy cuidando a un paciente, también estoy cuidando de una familia. Y eso también se tiene que evidenciar, ¿no?, en los registros del cuidado que nosotros realizamos. Y la otra gran competencia es brindar la consejería a la familia del adulto en situación crítica según guías de atención a la familia, con énfasis en la comunicación, la calidez, el control de la ansiedad, el manejo del duelo y obviamente dentro de nuestra normatividad vigente. Entonces, si nosotros miramos hasta aquí, nosotros decimos, bueno, esto sí puede reflejar lo que es el cuidado, ¿no? Pero lo está reflejando de una manera global. ¿Por qué global? Porque no podíamos ir tanto a la especificidad, ¿no? De, por ejemplo, la UCI cardiológica, la UCI cardiovascular, la UCI neurológica, la UCI neuroquirúrgica, ¿no? Entonces, una de las primeras recomendaciones que nos dieron fue de que se desarrollara este mapa funcional con funciones que sean abarcativas, o sea, que abarque a los diferentes tipos de unidades de cuidado intensivo. Recuerden que se considera parte de cuidado intensivo desde el segundo nivel, desde las unidades de vigilancia intensiva, que en segundo nivel las unidades de vigilancia son parte de los servicios de emergencia, pero es un servicio de cuidado intensivo. De ahí tenemos las unidades de cuidado intensivo generales, y tenemos ya en los hospitales en 2.2 tenemos unidades generales. En el nivel 3 tenemos las unidades que son especializadas, y como la nuestra, que se conoce como las UCIs polivalentes. ¿Por qué polivalentes? Porque en las 24 camas que tenemos un módulo de cardiovascular, uno de neurocríticos,
otro de pacientes sépticos y otros donde van los pacientes con distintos problemas, como por ejemplo pacientes con diabetes, con crisis tirotóxica o con o gestantes críticas que también muchas veces llegan a las unidades de cuidado intensivo. Y entonces el cuidado de la familia, como decíamos, es parte de ese cuidado que nosotros vamos a brindar, pero además la enfermera gestiona. O sea, nosotros gestionamos el servicio de cuidado intensivo de manera táctica y operativa según normas de calidad y seguridad. Aquí tuvimos también, digamos, algunos puntos de consenso que hemos tenido que hacer con la Sociedad de las Enfermeras de Administración. Y la razón es que no todos los servicios de cuidado intensivo tampoco tienen ni jefas ni coordinadoras. Y entonces el tipo de gestión que hace la enfermera no es una gestión del servicio, sino es la gestión del cuidado. Gestiona todo lo que ella necesita para poder atender a sus pacientes. Entonces, ¿qué hace? Organiza el servicio para cuidar a los pacientes de acuerdo a los procesos y herramientas de gestión, determinando recursos humanos, materiales y equipos. Y eso es lo que normalmente hacemos. Por ejemplo, siempre hay una enfermera líder en los servicios y ella es la que, de acuerdo a las puntuaciones de los TIS, hace la distribución del personal, enfermeras, técnicos. Si va a venir un ingreso, ella tiene la opción de hacer la redistribución del personal, de los materiales, ¿no?, que fueran necesarios, y no es la jefa de servicio. Estamos hablando de la gestión del cuidado. Realiza la gestión táctica del servicio para el cuidado de los pacientes, implementando herramientas de gestión por procesos de calidad y seguridad. ¿Por qué? Si me viene un trasplante hepático, yo tengo que utilizar el plan de cuidado específicamente para el paciente de trasplante hepático. Tengo que ver que tenga sus recursos, farmacia, medios de diagnóstico, diversos instrumentos de monitoreo que se puedan necesitar. Y en todo momento ella está monitoreando también que lo que se está haciendo sea dentro de los estándares de calidad para ese determinado tipo de pacientes. Supervisa el servicio para el cuidado del paciente crítico mediante indicadores de calidad y seguridad e instrumentos de supervisión. Entonces, esa es otra de las cosas que debemos de trabajar en las unidades de cuidado intensivo, y que todavía solo hay algunas unidades que lo están haciendo de una forma sistemática, otros están haciendo todavía intentos pequeños por hacer mediciones de calidad. Entonces es importante que los servicios cuenten con indicadores de calidad de enfermería que permitan monitorear cómo se está brindando el cuidado dentro de sus servicios. Como es, por ejemplo, yo tengo que monitorear cómo está este catéter. Por lo pronto, que estamos mirando que todo esto está al aire y se está contaminando, ¿no? Y entonces tenemos aquí, ¿no?, que este catéter, miren, acá hay sangre, las tapas ni siquiera son las correctas, ahora son las tapitas con huequito, y entonces tiene que haber un monitoreo siempre de lo que se está haciendo para asegurar que nuestro cuidado sea realmente un cuidado seguro. Y esta es la forma real como debería estar el catéter, ¿no? Bien, con su opósito transparente. Y ustedes dirán, y esto, pero también está al aire, pero esos son conectores libres de aguja, que se cierran herméticamente y que no tienen contacto con el medio ambiente, y por lo tanto sí pueden estar descubiertos. En cambio, las llaves de doble vía o de triple vía son llaves de circuito abierto, y por tanto el aire, la contaminación sí le va a llegar. La otra función que tenemos es la investigación, ¿no? Vamos a investigar el cuidado de enfermería del paciente crítico y familia con base en los lineamientos de política del sector salud, las líneas de investigación de enfermería, tanto a nivel local, regional y nacional. ¿Qué necesitamos? Planificar las investigaciones de cuidado de enfermería del paciente crítico y familia de acuerdo a los niveles de investigación. ¿Para qué? Para poder aportar evidencia científica. Hay países donde, por ejemplo, en este momento no les aceptan hacer investigaciones descriptivas. Chile, Colombia ya no aceptan ni a los estudiantes de pregrado. ¿Por qué? Porque se supone que ese es el nivel más básico, que no nos va a generar ningún tipo de evidencia. Y si es un profesor, si es una universidad, un programa de especialización, no pasa las investigaciones descriptivas, por ejemplo.
debe ejecutar la investigación del cuidado de enfermería del paciente crítico y familia de acuerdo a normatividad y metodología, y también elaborar y validar nuevas tecnologías para el cuidado del paciente. Ese es otro tema, por ejemplo, así como esos conectores que ustedes han visto, eso ha sido parte de una investigación. Nosotros encontramos esos conectores en una reunión mundial de accesos vasculares, preguntamos y todo, indagamos, y dijeron sí, pero hay en el Perú, y nosotros ni sabíamos. Entonces empezamos a indagar y empezamos a mirar el problema de las infecciones, y como sociedad eso nos llevó a generar una guía de cuidado de accesos vasculares. Entonces fueron varios hospitales, Loaiza, Carrión, Santa Rosa, Rebagliati, que entramos a esa primera investigación. Y entró también un hospital de Juliaca, un hospital de Juliaca y otro de Trujillo. Fueron 7 centros. Y entonces se validó la guía de cuidado, y no solamente se validó, sino que cuando miramos las estadísticas habíamos cambiado sustancialmente las infecciones asociadas a catéteres. Y entonces ese estudio, ¿qué nos permitió a nosotros? Nos permitió validar que esa tecnología sí servía, por ejemplo, para nosotros, y para que se pudiera incorporar dentro de lo que es el petitorio institucional. Pero además decíamos que la enfermera debe generar guías de intervención e instrumentos de apoyo para el cuidado de enfermería especializado, y estos deben basarse en evidencias científicas. Entonces debemos elaborar guías de enfermería para el cuidado del paciente crítico y familia, y no solamente nos quedamos en la elaboración, sino también en la implementación de estas guías, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, estamos viendo todas las funciones que desarrollamos: la función asistencial, la educación, la investigación y la administración, ¿no? También en el componente educativo, desarrollamos programas de educación al paciente en situación crítica y a la familia, igualmente en base a los lineamientos de política y a los protocolos institucionales. Por ejemplo, mi servicio tiene una guía de atención de la familia y tiene un programa de educación a la familia, entonces se tienen que basar en esto para poder hacer la educación. ¿Qué vamos a hacer? Planificar el programa de educación, ejecutar el programa y obviamente evaluar el programa de educación tanto al paciente y la familia, realizando la retroalimentación que fuera necesaria, ¿no? Entonces, nuevamente, con esto estamos cumpliendo la educación al paciente y a la familia. Y ustedes dirán, ¿y la educación de enfermería? La formación de los especialistas, bueno, esa función sí le toca a las enfermeras docentes, por lo tanto no está en nuestro mapa de competencias, sino en el mapa de competencias de la enfermera docente, ¿sí? Esto, por ejemplo, es parte del programa de educación a la familia que se da en el servicio de emergencia, en la UCI de emergencia. Y obviamente hemos venido trabajando con el colegio y con el CINEACE para que podamos cumplir con esos procedimientos necesarios para la autorización y el registro de las entidades certificadoras. Entonces hay una serie de requisitos que hemos tenido que ir trabajando: los requisitos de autorización, el tener un equipo profesional, por ejemplo, contar con los instrumentos, contar con el respaldo económico, tener una infraestructura, de tener una personería jurídica, un equipo de gestión del sistema de certificación y obviamente una institucionalización de la certificación. Entonces tiene que haber un documento oficial que garantice que somos las personas que vamos a poder brindar la certificación. Y vamos a tener en cuenta que los profesionales que vamos a certificar son los especialistas en cuidado intensivo. Como ustedes ven, en todo momento decimos cuidado intensivo adulto, no decimos ni neonatal ni decimos pediátrico, porque eso corresponde a otras especialidades, ¿no? Entonces, pediatría, por ejemplo, puede hacer una evaluación para competencias de las intensivistas de pediatría. La especialidad de neonatología, que tiene una sociedad también bastante activa, también tiene, ¿no?, que hacer el proyecto para trabajar justamente el mapa funcional del especialista en cuidado intensivo neonatal. Por ejemplo, estos son los formatos de los instrumentos, ¿no?, que se han venido trabajando.
¿no? Cada instrumento de evaluación va de acuerdo a la norma de competencia, a cada una de esas normas de competencia de las que hemos hablado, incluye las normas de competencia, y vamos a tener el cuestionario, que viene a ser el examen, ¿no? Con todos los puntajes correspondientes de acuerdo a la cantidad de preguntas que sean necesarias. Pero además tenemos también una lista de chequeo, porque evalúa la competencia, evalúa no solamente el conocimiento, sino evalúa que realmente el enfermero puede demostrar en una simulación o en un cuidado directo. Por el tipo de pacientes, obviamente no lo podemos hacer con un paciente en vivo y en directo, y lo tenemos que hacer a través de una simulación. Ya hemos hecho los ejercicios de simulación, porque no es fácil, es muy difícil, por ejemplo, trasladar una unidad de cuidado intensivo a un centro de simulación. Hemos estado haciendo los ejercicios de cómo debería de ser y también del tipo de pacientes, ¿no? Porque generalmente las colegas dicen, pero yo trabajo en una UCI de cardio, ¿cómo si me vas a evaluar en sepsis? No, yo nunca tengo pacientes con sepsis. O las colegas que trabajan, por ejemplo, en neuro, dicen, sí, pero yo nunca tengo paciente obstétrica. Entonces, dentro de la formación de los exámenes y dentro de los casos que se van a evaluar, a través de la simulación tenemos diversos casos para las diversas especialidades, ¿no? del cuidado intensivo, porque también tenemos cuidado intensivo especializado. Esto es parte del proceso que se ha venido trabajando, ¿no? Como digo, se ha venido trabajando la simulación, ¿no? De todo lo que sería el proceso de cuidado de nuestro paciente. Tenemos también el tercer elemento, que es la lista de chequeo del producto. Entonces no solamente damos el conocimiento, demostramos que tenemos la pericia técnica, sino que tenemos que tener el producto. ¿Cuál es nuestro producto? Nuestro registro de enfermería. Entonces la enfermera tiene que llenar su formato de valoración y tratamiento, ¿no? Donde la enfermera esté demostrando todo lo que ha hecho, que ha valorado, que ha planificado, que ha ejecutado y que ha evaluado el cuidado realizado, ¿no? Y entonces, igual, había muchas inquietudes en todas las simulaciones que hemos venido trabajando. Siempre se ha invitado a enfermeras, incluso para el desarrollo del mapa, también han ido a Lima, representantes de aquí, de Arequipa, para que podamos tener las diferentes visiones de las enfermeras intensivistas del país, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, para eso, las chicas decían, sí, pero si me van a poner el registro de cuidados del Rebagliati, yo no trabajo así, ¿no? Entonces cada enfermera va a ir con un registro del hospital donde ella se desempeña, ¿sí? Entonces ese es el registro con el que se va a hacer la evaluación, sea cual sea. Y entonces acá nos llega otra pregunta. Bueno, entonces yo estudié pero no estoy en la práctica, ¿me puedo certificar? No, porque para certificar tiene que estar en ejercicio. Entonces, si yo me formé, ¿no? Tengo 4 años para empezar a trabajar más o menos en la especialidad y poder, estando en la especialidad, recién certificar. Entonces la certificación no es para quien se formó y pasaron 3 años o 4 años, es para la enfermera que está en el ejercicio. Por eso dice que la certificación es en el ejercicio. Entonces hay una cosa que, por ejemplo, cuando hemos tenido reuniones en el MINSA, nos han dicho, ¿no? Que el pago de la bonificación, por ejemplo, por el trabajo de especialidad va a estar de la mano con la certificación, ¿no? Entonces el colegio ha pedido todo este tiempo que nos den un espacio de tiempo para que se inicien las certificaciones de las especialistas y que no vayamos a tener problemas. Por eso ahorita solamente con el título y estando en el área les están dando el bono, pero eso va a cambiar. Entonces nos preparamos psicológicamente para este proceso, que es un proceso amigable, porque la intención no es ni maltratar, ni fastidiar a la enfermera, sino más bien es darle los elementos para que pueda ella prepararse para el examen, que pueda hacer todos los ejercicios que necesite, que pueda ver otras oportunidades que también se hagan otras colegas
y esté en las condiciones de tranquilidad emocional y pueda dar su examen con la mayor tranquilidad y con el mayor soporte. Entonces, la función del equipo es darle el soporte a la enfermera que está siendo evaluada para la certificación, ¿sí? Entonces, ahí no hay nota, ahí no hay que yo me saqué 20, ahí o me saqué 10 o me saqué 11, ahí es, ¿demuestra la competencia o no demuestra la competencia? No hay otra opción, ¿no? Yo puedo estar en camino a cumplir la competencia y eso la evaluadora me lo dirá después, pero no hay, yo estoy en 10.5, no, ahí o lo hace o no lo hace, ¿no? Entonces, hay por ejemplo, y esto ya lo hemos venido trabajando con la certificación de la enfermera general y también con la de la enfermera emergencista, que si por ejemplo ella dice, no, yo estuve muy nerviosa, no, en ese momento me trabé, se le da una opción de tiempo, tienes 48 horas para volver a dar tu examen, ¿no? O si no, si ella decide, lo deja para después y volverse a presentar, ¿no? Pero la idea es de que, como vuelvo a repetir, sea la evaluación nos permita identificar qué vacíos estamos teniendo para que nosotros podamos retroalimentar y lograr la competencia que necesitamos para cuidar a nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, acá está haciendo la evaluación de los registros, ¿no? Se está verificando. Y estos son los requisitos generales, ¿no?, que tenemos para la certificación: la solicitud, el autodiagnóstico, porque también se le pide a la enfermera que haga un autodiagnóstico, el currículum vitae, la constancia de habilitación profesional, el pago del derecho en la cuenta, que eso todavía ni lo miren porque todavía estamos nosotros en proceso de negociación, de alguna forma de poder tener alguna subvención, ¿sí? Entonces eso todavía está en negociación, la copia del documento de identidad, la declaración jurada y las fotos obviamente para que les puedan entregar. Y todo esto va en un portafolio que además debe reunir todas las evidencias de los cursos a que ha participado durante el periodo de tiempo que se le va a evaluar. Y esta es una foto del equipo, ¿no?, de evaluación, donde están las evaluadoras, justamente la asesora del CINEACE, el comité de certificación del colegio, y aquí estamos de las distintas sociedades que hemos venido trabajando justamente en el tema de la certificación. Pero quiero compartirles además otra cosa, cuando se entregó el proyecto de certificación, hemos coincidido con que hubo este cambio de gestión en el CINEACE. Entonces en el CINEACE nos han pedido ajustar algunas cosas con la experiencia de las certificaciones previas que se han hecho. Entonces ahora le voy a mostrar qué otros ajustes más se le ha hecho para que pueda realmente ya salir la certificación este año, ¿no? Dios mediante, en el segundo semestre debe de salir la certificación. Entonces, es así como está quedando ahora el mapa funcional, de acuerdo a los aportes que nos han dado. En esta gestión, el propósito de brindar el cuidado y gestionar el cuidado, esta comunidad de competencia detectar al paciente con inestabilidad hemodinámica, riesgo de complicaciones y aplicar el cuidado especializado. ¿Para qué? Para que se puedan mirar en específico todo lo que tiene que ver con la valoración y el cuidado frente a una afección hemodinámica. Y la siguiente está correspondiendo a lo que decíamos y que nos comentaban las colegas, pero yo soy de neurocríticos, entonces ella va a tener que valorar al paciente neurocrítico, demostrar el monitoreo y elaborar el mapa del metabolismo
la perfusión cerebral, la presión intracraneal de su paciente. Y aplicar el cuidado especializado, donde obviamente va a atender las necesidades del paciente en los procedimientos diagnósticos, las necesidades especializadas, brindar el cuidado especializado, titular los fármacos, que es otro tema que también es importante, y obviamente utilizar la tecnología de soporte del entorno neurológico. Esta está en relación al paciente crítico con afección respiratoria. Igualmente, todo lo que tiene que ver con la valoración, el monitoreo, y después todo lo que es el cuidado especializado, incluyendo ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, oxigenoterapia, dependiendo de la condición del paciente. Esta es para la paciente crítica obstétrica. Igualmente, la valoración integral de la paciente, el monitoreo, el mapa del estado del paciente crítico obstétrico y la aplicación del cuidado, donde igualmente vemos el cuidado especializado. Esta es ya de la familia, ¿no? Donde nosotros vamos a mirar todos esos cuidados de la familia, desde la valoración, la consejería, el transporte del paciente crítico, que también es otra competencia que nos han pedido de que la pongamos en blanco y negro, y lo que es el RCP, que ustedes saben que tanto los emergencistas como los intensivistas tenemos que tener la acreditación al día en RCP. ¿Sí? Y entonces, ¿qué cosas han visto de diferente con la anterior? La anterior, cuando hablábamos de valorar y de cuidar, decíamos que cuidaba altamente especializado, pero era general. Ahora está separado: hemodinámico, ventilatorio, neurológico, estante crítica, que son las principales áreas de cuidado. Entonces, cuando llegue la enfermera a hacer la evaluación, obviamente dentro de su carpeta que habíamos dicho que tiene que llevar, vamos a saber en qué área se desempeña, para poder elegir el tipo de caso que le corresponde de acuerdo a la especialidad, al área de especialidad crítica en la que se encuentra. Aquí ya está, perdón, acá me estaba olvidando, también estamos incluyendo el trasplantado, porque las UCI como Almenara, Rebagliati, INCOR, recibimos trasplantes, corazón, pulmón, hígado. Entonces, ellas acreditan, certifican con este mapa funcional del cuidado del paciente trasplantado. Entonces, esta es la precisión que se ha hecho en relación a lo que es el proceso de certificación. Estamos también en el proceso de espera de que nos den alguna recomendación adicional. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos de evaluación tienen que hacerse de acuerdo a estos mapas que tenemos para la evaluación de la enfermera especialista en cuidado intensivo. ¿Sí? Más bien, si quieren ustedes preguntarme, aquí estoy para contestarles todas las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Tiene como requisito cumplir también estar acreditada como enfermera general? No, eso es lo que nosotros hemos pedido del colegio. Porque, por ejemplo, para yo ser evaluadora de certificación, me pidieron tener como general, ¿no? Pero no va a ser un requisito para el especialista porque va a acreditar como especialista. ¿No es cierto? Sí. Buena pregunta, porque eso es una duda, ¿no? A veces dicen, 2 veces nos vamos a tener que hacer la evaluación como general y como especialista, y ahí también ha venido algunos cambios. Por ejemplo, cuando a mí me evaluaron con inmunizaciones y con CRED, y yo soy enfermera de hospital de 3er nivel. Entonces no veía el CRED desde que estudié, desde que hice el segundo. Y entonces, bueno, ahí tocó estudiar todo, pero no es lo mismo estudiar que pues estar en el campo, ¿no? Entonces, igual se pidió, así como nos han pedido a nosotros, se pidió que se separe a las enfermeras que están en comunidad y que haya el otro que considera a las enfermeras que trabajamos en el intrahospitalario, ¿cierto? Porque trabajamos en comunidad o trabajamos en servicios, y las clínicas, pues bueno, tienen ambos tipos de servicios, ¿no? Las enfermeras que laboran en el área administrativa,
ellas van a ser evaluadas, van a tener la evaluación por la sociedad de ¿cómo se llama?, de administración. Ellas están trabajando también en este momento. Están un poquito más atrasadas de las otras sociedades porque les cuento que esto no es nada fácil. Si ustedes ven, todos los años que tenemos trabajando es a tiempo completo. Hay días que estamos encerradas haciendo los trabajos, llamando a las enfermeras de los distintos hospitales, pidiendo las opiniones, haciendo la validación de los instrumentos y todo esto por amor al arte, porque todo eso nadie lo va a reconocer, ¿no? Entonces, otras sociedades están más atrasito, las enfermeras quirúrgicas, las enfermeras de nefrología, las enfermeras de oftalmología y las de administración son las que están trabajando para también poder presentar su mapa. Las gestoras deben de tener, ¿no?, porque ellas finalmente son jefas de servicio, supervisoras, y también tiene que ser un requisito tener la certificación como tal. Igualmente, pues debe ser un requisito para estar en el cargo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué tiempo dura? Cuidado de los síntomas desagradables. Y así vamos cambiando o complementando, mejor dicho, porque no cambiamos, complementamos el enfoque de cuidado para poder llegar realmente a nuestro paciente. Por otro lado, dice que ese enfoque se tiene que hacer evidente en la valoración. ¿Qué quiere decir? Que mi registro de valoración tiene que decir, si yo estoy valorando por patrones funcionales, tiene que el formato ser con patrones funcionales. Si yo digo que estoy valorando por necesidades, el formato tiene que ser con necesidades. O sea, no puede ser con una valoración cardiorrespiratoria, porque obviamente eso no refleja lo que estamos diciendo. No refleja que estamos haciendo uso de un enfoque teórico. Para ella, la tercera fase, después de la valoración, es la planificación. Una vez que la enfermera tiene todos los datos de la valoración, va a discriminar y va a decir, mira, mi paciente tiene 15 diagnósticos, 20 diagnósticos. Como un día sacó una colega de la UCI, mi paciente con TBN cervical tiene 35 diagnósticos de enfermería, entre él y su familia. Obviamente no vamos a trabajar 35 diagnósticos en un turno de 6 horas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la enfermera? Priorizar. ¿Cuáles son los diagnósticos que va a trabajar en ese momento? Entonces ella planifica sobre qué diagnósticos va a trabajar. Sobre diagnósticos reales y de riesgo, porque tampoco es que solo con reales o solo con riesgo. Primero deben ser los diagnósticos reales y en segundo momento los diagnósticos de riesgo. Una vez que ya tiene esos diagnósticos priorizados, identificados, tiene que plantear qué quiere alcanzar en el paciente. Entonces plantea el criterio de resultado que nosotros llamamos NOC, ¿sí? Ese criterio de resultado es el que plantea en la planificación. Y para poder lograr ese resultado, plantea qué intervenciones va a desarrollar, ¿sí? Entonces ven, es una cadena. Valora, prioriza, después que prioriza, pone sus diagnósticos, pone qué criterio de resultado quiere alcanzar y para alcanzar eso, qué intervenciones va a desarrollar, ¿sí? Una vez que ya tiene todo planificado, pasa a la fase de implementación, o sea, va a hacer que el cuidado sea una realidad. Y por último, va a evaluar o hacer la reevaluación continua. ¿Qué quiere decir? Es que no evalúa al final, cuando ya todo acabó. Va evaluando en todo momento. Por ejemplo, la enfermera va valorando y va mirando su registro y dice, uy, me olvidé del dato del balance de ayer, o me olvidé de ver la fecha del catéter. Y entonces va a recoger el dato que le falta. Entonces, ¿qué está haciendo? Está evaluando lo que recogió en la valoración, ¿sí? Cuando está diagnosticando igual, hemos dicho que le salieron 15, le salieron 20 diagnósticos, empieza a priorizar, dice, este voy a trabajar, no, será limpieza ineficaz, será patrón respiratorio, será intercambio, trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, entonces ella empieza a discriminar sobre qué va a trabajar. O a veces dice, uy, me olvidé de la familia, nuevamente retoma, ¿no?, la condición también de la familia de la que somos responsables. Cuando planifica, ella verifica que tenga los recursos humanos, materiales, la tecnología para hacerlo.
Cuando está haciendo el cuidado también está verificando que si lo está haciendo como debe ser, si está haciendo de acuerdo a la guía de procedimiento del servicio, los efectos que está consiguiendo en el paciente, si tiene que suspender, por ejemplo, la movilización porque el paciente está con alteración hemodinámica. Entonces está evaluando mientras está ejecutando. Y al final, cuando tenemos la evaluación final o la evaluación ya del resultado, lo que hacemos es mirar, esto tenía mi paciente, esto me propuse y esto he alcanzado. Y entonces la enfermera tiene la visión del impacto de ese cuidado que ha realizado. Si ha sido efectivo, si no ha sido efectivo, cuáles han sido los problemas que ha tenido para brindar el cuidado. Entonces aquí tenemos ese proceso que parte de esa visión teórica que tienen estas enfermeras lindas, preciosas, que son del Instituto Materno Perinatal de la Unidad de Cuidados Críticos Obstétricos referente del país. Hacen la valoración, pasamos a la planificación, como decíamos, la ejecución y la evaluación. Para poder hablar de la valoración, yo quería utilizar evidencias porque me parece que es muy importante. Aquí en el país hay algunas corrientes de enfermería de que la valoración de enfermería se tiene que hacer por dominios. Entonces, eso no es válido. Y eso no lo digo yo, lo dice aquí. En la NAND internacional, que se actualizó en el año 2010, dice: el uso de un marco de enfermería basado en la evidencia, como la evaluación de patrón funcional de salud de Gordon, debe guiar la evaluación que apoya a las enfermeras en la determinación de los diagnósticos NAND. No dice que evalúe por dominios, en ningún sitio. Dice que puede evaluar por Gordon. ¿Por qué? Porque esa valoración por patrones funcionales que hizo Gordon ha sido evaluada, ha sido investigada y tiene evidencia científica que es una manera específica de enfermería de valorar los requerimientos de cuidado para el paciente. ¿Qué nos dice la NANDA 2015-2017? Sobre el escoger, dice, diagnóstico de los 13 dominios, porque ese es otro vicio que también hemos encontrado, que las chicas hacen sus planes de cuidado, por ejemplo las estudiantes, y les devuelven los planes porque le dicen, no tienes diagnóstico de los 13 dominios. Y no es así. Un plan de cuidado no puede darme diagnósticos de 13 dominios. ¿Por qué? Porque no podemos, como dice acá, asignar arbitrariamente un número de diagnósticos. Eso no es práctico ni refleja la realidad del paciente. De repente el paciente no tiene problema en esa condición. Entonces, por lo tanto, no es válido de que yo tenga que escoger el diagnóstico de un dominio que no está en problema en mi paciente. Entonces dice, tal como se ha mencionado anteriormente, los dominios no son un formato para la valoración. Debería completar una valoración enfermera. Eso lo dice la NANDA 2015-2017. Ustedes van, lo buscan y van a verificar que no lo digo yo, sino lo dice la NANDA internacional. En la fase de valoración, entonces, vamos a organizar nuestro dato de valoración. Acá, por ejemplo, de nuestra UCI está hecho por patrones funcionales y está hecho como una lista de chequeo en 2 turnos porque hacemos diurno y nocturno. Entonces la enfermera va chequeando lo que encuentra en su paciente en la valoración. O puede ser como este sistema informatizado que hemos encontrado en otros países, donde va llenando los datos, signos, características, y este sistema está tan conectada la información con la NANDA que cuando ustedes llenan los datos de valoración sale de una vez el diagnóstico de enfermedad. Qué bonito, ¿no? Todavía nos falta mucho y estamos rogando a Papá Noel que nos traiga ese regalo para Navidad. O como ese modelo, que es el modelo de Calixta Roy, que usan en el Instituto Cardiovascular Cardioinfantil. Valoran la necesidad del paciente crítico, la oxigenación, la nutrición, la eliminación, actividad y descanso, la protección, y después valoran los procesos en el paciente crítico, por ejemplo, cómo están sus órganos de los sentidos, su equilibrio ácido-base, su función neurológica, su función endocrina. Identifican sus respuestas, son efectivas o inefectivas para la situación que está viviendo, e identifican los estímulos, focal, por ejemplo, el dolor contextual, el entorno de cuidado intensivo, o residual, que es el contexto, por ejemplo, familiar, laboral que la persona tenga.
Y en base a esto establecen los diagnósticos de enfermería, determinan las metas que ahora son los no y determinan las intervenciones de enfermería. También es válido porque es otra teoría y está haciendo valoración y es una valoración de enfermería, ¿sí? Aquí tenemos otro formato de patrones funcionales. Tanto UCI como emergencia estamos tratando de trabajar con patrones funcionales. Y pasamos a la tercera fase, donde tenemos diagnósticos NOC y NIC. Entonces, recuerden que la planificación es la tercera etapa. Aquí vamos a hacer el plan de cuidado, que nos determina lo que vamos a hacer para disminuir los problemas del paciente, que requiere de la participación del paciente y la familia para el éxito del plan. O sea, no es que yo lo voy a hacer el 100%. Hay cosas que las voy a hacer yo, otras que va a hacer el paciente, otras que nos va a apoyar la familia, ¿no? A otras las vamos a delegar a nuestro técnico auxiliar de enfermería. Pero yo sí soy responsable de planificar y evaluar ese cuidado. El diagnóstico de enfermería, recuerden que se sistematizó como demanda para contar con un lenguaje común que nos describa la práctica de enfermería. ¿Para qué? Para mejorar la comunicación entre las enfermeras y los demás. Porque ¿qué pasaba? Fue lo que pasó cuando yo estudiaba en mis tiempos iniciales. Para una enfermera era hipertermia, para otra era fiebre, para otra era alza térmica y nunca se ponían de acuerdo. Entonces venía la siguiente térmica y al siguiente turno decía, no, es alza térmica. Venía la otra, no, es fiebre, no es aumento de temperatura. Y entonces el contar con la taxonomía implica que todos hablamos el mismo idioma. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que tener presente. Enfermería tiene que hablar en su lenguaje de enfermería. Ese diagnóstico de enfermería, recuerden que tiene un enunciado o nombre, una definición, tiene las características que lo definen y los factores relacionados. Me voy a detener en los factores relacionados y las características. ¿Por qué? Porque las características son esas evidencias, los signos, los síntomas, lo que el paciente nos dice, que nos lleva a pensar que está presente un determinado diagnóstico. Y los factores relacionados son los factores que contribuyen a que esa respuesta humana esté alterada. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de hipertermia, miren que no estoy hablando de fiebre porque el diagnóstico es hipertermia. Si yo hablo de hipertermia y estoy pensando en un paciente que está saliendo de sala de operaciones y está saliendo a recuperación y el paciente está con fiebre, yo tengo que pensar, a ver, fisiológicamente o fisiopatológicamente, ¿qué ha pasado con el paciente? Miro a mi paciente y mi paciente es un paciente adulto y yo digo, bueno, no tiene lesión neurológica, no hay lesión de los centros termorreguladores, por lo tanto no hay una lesión fisiológica o no hay un compromiso fisiológico. Paso al siguiente factor, situacional. El paciente ha estado en sala de operaciones, no sé, tengo que verificar eso también, por ejemplo, ha estado con colchonetas para mantener hipotermia y a veces cuando ya van a salir la enfermera lo calienta. O es el efecto de la colchoneta. Y estamos hablando de un factor situacional, ¿no? De repente ese paciente ha recibido un agente anestésico y resulta que ese agente anestésico tiene como efectos hipertermia. Entonces, ¿qué tipo de factor es? Factor terapéutico, ¿sí? Y resulta que además de eso mi paciente está recibiendo sangre. ¿Qué podría ser? ¿La sangre también puede generar alza térmica? También, ¿no es cierto? ¿Qué factor sigue siendo? Terapéutico. Y si ese paciente no fuera el adulto que yo digo, si no fuera o un anciano o un prematuro, yo podría decir que por prematuridad sus centros termorreguladores no están funcionando. Entonces, si yo miro los factores relacionados, y así lo tengo en mi pensamiento, factores fisiológicos, situacionales, maduracionales, terapéuticos, ambientales, entonces yo voy a poder intervenir sobre más de una situación y poder producir el cambio efectivo que quiero para el cuidado. Por ejemplo, si yo dijera, no, pues como es prematuro, hasta que madure su centro termorregulador, pero tengo que ver qué pasa el efecto de la anestesia, tengo que ver la sangre, si la retiro
¿no? Coordino con el médico para ver si es ese factor, aligero las cubiertas, uso los medios físicos. Pero si me quedo en que ese centro termorregulador, no voy a hacer nada con mi paciente, porque voy a esperar a que madure, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que yo mire qué tipo de factor pueden estar interviniendo, y no es uno, tiene uno que mirar todo. La NANDA también dice que para un diagnóstico sea considerado válido, tiene que tener mínimamente 3 evidencias, o sea, no una, no 2, sino 3 evidencias. ¿Qué componentes tenemos una vez que ya escogí mis diagnósticos? Priorizar los reales y los de riesgo, determinar qué resultados quiero alcanzar para poder preparar las intervenciones. Entonces, ese diagnóstico de enfermería se basa en esa respuesta humana, ¿no? Esa respuesta humana que es justamente ese estado de salud o alteración, que puede ser real o que puede ser potencial, de ese patrón de interacción que tiene el individuo con su entorno. Obviamente es nuestro fenómeno de preocupación y la enfermera obviamente puede identificar legalmente. Entonces, si alguien nos dice, usted no puede hacer diagnóstico de enfermería, mentira, legalmente es nuestra responsabilidad. Más bien, el no hacerlo, legalmente sí puede ser sancionado, porque además, en la ley del enfermero, ¿qué dice? Que brindamos el cuidado a través de ¿qué? Del plan de atención de enfermería. Y eso es lo que nos permite, obviamente, ordenar qué intervenciones vamos a hacer para mantener el estado de salud, para reducir la condición, para eliminar o para prevenir alteraciones en nuestros pacientes. Eso lo dice Carpenito desde 1988. Y antes que me deje Carpenito, quiero decirles una cosa. Por ejemplo, cuando nosotros estamos valorando a un paciente allá en la UCI, viene el posoperado cardiovascular y estamos recogiendo información y de repente el paciente está haciendo arritmia, de repente el paciente está chocándose, y entonces estoy recogiendo información del que el paciente está, ¿qué cosa? Está en shock, ¿no es cierto? ¿Es el diagnóstico de enfermería? No, pero es una complicación que yo la veo cuando cuido al paciente y para la cual inmediatamente yo corriendo, doctor, mi paciente se está chocando, y empezamos a hacer lo que normalmente sabemos que se hace. Si es que tenemos planes de cuidado estandarizados, guías de cuidado, pues ahí lo vamos a tener, ¿no? O bien el equipo que siempre está con nosotros y uno dice, jefa, hay que empezar a trabajar el shock, y empezamos a trabajar el shock. Entonces ya no estoy en la respuesta humana, estoy en la complicación, pero igual esa complicación requiere de mi intervención de enfermería, ¿sí? Y eso es lo que Linda Carpenito, justamente, que también es una de las estudiosas del proceso, dice, el enfermero trabaja dentro de un modelo bifocal. ¿Por qué? Porque mientras ve la respuesta humana, también está enfrentando las complicaciones que se pueden presentar en la condición de sus pacientes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos plan, yo trabajo con especialidad en formación y en servicios, entonces el plan tiene también complicaciones, porque en la UCI trabajamos con el shock hipovolémico, el shock séptico, el shock cardiogénico, la neumonía, el distrés, y entonces necesitamos manejar también la complicación y hacer el cuidado para esa complicación. La taxonomía 2, se crearon 2 taxonomías. La segunda taxonomía se generó en 1998, se presentaron 4 clasificaciones y se aceptó una que utilizaba justamente los patrones funcionales, que se modificó para que llegaran a ser lo que conocemos en la actualidad como los dominios. Pero recuerden que los dominios son los casilleros donde yo ubico los diagnósticos. Y como son tantos, esos casilleros llamados dominios se han dividido en clases. Entonces, de 13 dominios tienen 47 clases y en total había 235 diagnósticos de enfermería, 25 nuevos y 13 revisiones de diagnóstico, ¿no? Y esto fue para la taxonomía 2015-2017. Estos fueron los nuevos: síndrome de ancianos frágiles, riesgo para síndrome de ancianos frágiles, riesgo de sobrepeso, obesidad, estreñimiento funcional crónico, estar incómodo sentado, incómodo de pie, riesgo para la disminución del gasto cardíaco, riesgo de deterioro de la función cardiovascular, riesgo de deterioro de la toma de decisiones emancipadas.
¿no?, entre los diagnósticos que se incluyeron en el 2015 y 2017. Pero ahora, ¿en qué año estamos? 2019. Y en el 2019 ya tenemos más. Tenemos 244 diagnósticos y dentro de esos 17 nuevos diagnósticos de enfermería. Estos son los nuevos. En la promoción de la salud, la disposición para mejorar la alfabetización en salud. En la dinámica de alimentación ineficaz está en el adolescente, el niño y el lactante. El riesgo de desequilibrio, de síndrome de desequilibrio metabólico, en actividad reposo, perturbación del campo de energía, riesgo de presión sanguínea inestable, en lo que es afrontamiento, riesgo de transición inmigratoria complicada, síndrome agudo de retirada de sustancias, riesgo de síndrome agudo de retirada de sustancias, síndrome de abstinencia neonatal. Y en seguridad y protección se ha incluido riesgo de infección del sitio quirúrgico, riesgo de sequedad de la boca, riesgo de tromboembolismo venoso, riesgo de mutilación genital femenina, riesgo de lesión ocupacional y riesgo de termorregulación ineficaz. Esos son los nuevos, ¿no? Los ultimitos, y acá, como ustedes bien ven, están los autores, y como ustedes ven, hay varios que son apellidos castizos, y es porque esas contribuciones no solamente son de las gringas, porque como ahora la demanda es internacional, se hacen investigaciones en diferentes partes del mundo para validar los diagnósticos de enfermería. Yo tengo un riesgo ahorita, el riesgo de sequedad de la boca. ¿Alguna enfermera que me pueda apoyar, por favor? Alguien que me pueda ayudar con el agüita. Gracias. Y también se retiraron otros diagnósticos, ¿no? Esos diagnósticos que se retiraron fue el incumplimiento, porque es bastante antiguo y en la última revisión no hay consistencia suficiente para mantener el diagnóstico de incumplimiento. Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos y disposición para mejorar la eliminación urinaria, también igual, ambos carecen de un nivel de evidencia suficiente, por lo tanto no lo pueden mantener. Riesgo de deterioro de la función cardiovascular. Este diagnóstico carece de suficiente diferenciación respecto a otros diagnósticos cardiovasculares. Riesgo de perfusión gastrointestinal, riesgo de perfusión renal ineficaz. No se considera que ambos sean problemas modificables de forma independiente con intervención de enfermería. Y eso es lo importante, que en un diagnóstico de enfermería yo me tengo que asegurar que con lo que yo haga puedo cambiar la situación. Porque si no lo voy a poder hacer, entonces no es diagnóstico de enfermería. ¿Cómo dice el dicho? El que toma y el que canta se seca la garganta. Gracias. Y eso es importante, porque por ejemplo, yo siempre he tenido mis broncas con los nefrólogos. Los nefrólogos me dicen: jefa, mi paciente tiene insuficiencia renal y tiene el diagnóstico alteración de la filtración glomerular. Rimbombante el nombre. Y entonces le digo: ¿qué tiene tu paciente? Insuficiencia renal. ¿Qué grado? Grado 4. ¿Hace cuánto tiempo el paciente no orina? Uy, hace años. Y entonces, ¿tú crees que como enfermero vas a modificar tu filtración glomerular? No, porque ya no filtres ese riñón está muerto, es un cuerpo inerte que no filtra. Y con tu intervención de enfermería no vas a lograr que filtre, a salvo que sea Santa Rosita de Lima. Si no, no vas a poder hacerlo. Entonces, eso no es un diagnóstico de enfermería. Igual dicen: el paciente está con IMA, riesgo de alteración de la perfusión cardiovascular. No es riesgo, ya está alterado. Ya estamos con el paciente con IMA. Ahora, otra cosa es que ese paciente salga porque le hicieron un bypass aortocoronario y el paciente esté haciendo espasmo o se esté chocando y por eso disminuya la perfusión miocárdica, que eso sí. Entonces no solamente se afecta ese vaso que estuvo infartado, sino los otros vasos coronarios, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que determinar es dónde, ¿no? Lo mismo sucede con las UPPs. ¿Qué dicen? Alteración de la integridad cutánea o riesgo de UPP, como se llama ahora, ¿no? Mi paciente tiene el riesgo de UPP.
Y la otra compañera le dice, no, pero tu paciente tiene UVP de tercer grado. Sí, pues tiene en el sacro, pero tiene riesgo de UVP en los codos, en los malleolos, en la región occipital. Entonces no es para la úlcera el diagnóstico. El diagnóstico es para las zonas de riesgo, ¿sí? Entonces esas cosas, por ejemplo, son importantes de diferenciar cuando hacemos los diagnósticos de enfermería. Y otra cosa que van a encontrar ahora que llegue la versión que dicen que para junio llega, ojalá sea cierto, porque la versión en inglés está hace rato, el libro trae así, en qué dominio, de qué clase, qué código de diagnóstico, el nombre, el riesgo, por ejemplo, de niveles de glucosa inestable, cuándo se aprobó, en qué año se revisaron y qué nivel de evidencia. Como les decía, ¿por qué? Porque los que no tienen nivel de evidencia los están retirando, ¿sí? Tiene que tener nivel de evidencia. Tiene la definición, los factores de riesgo, los factores de riesgo más común, los factores asociados, y acá tenemos los niveles de evidencia. Si son estudios controlados, aleatorizados, si son estudios que se hicieron más bien por una consulta, por ejemplo, de expertos, si puede ser generalizable o no puede ser generalizable el uso del diagnóstico de enfermería. Entonces ahora tenemos mucha más información y están trabajando mucho con evidencia científica para que ninguna otra profesión pueda decir, no, eso no es un diagnóstico, ¿no? Sino que realmente la enfermería pueda responder con eficiencia al reto de la ciencia actual. Y podemos clasificar los diagnósticos de distintas formas, con patrones funcionales, con los dominios o con una teoría, como en este caso con Henderson. Por ejemplo, acá vemos, para patrón es percepción, manejo de la salud, y en dominios, miren, promoción, seguridad, confort, crecimiento. Y en Henderson es la necesidad 9 y la necesidad 7 de temperatura. Para nutrición metabólica están en lo mismo, pero además Henderson considera higiene y piel. En eliminación sí están igual, actividad de reposo, y si podemos comparar, van por ahí. En lo único que, por ejemplo, Henderson no considera es la sexualidad, ¿no? Es lo único que ella no considera, pero el que yo valore y no tenga la sexualidad no quiere decir que no lo incluya. Si es un factor prioritario en mi paciente, lo tengo que incluir, obviamente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, son recomendaciones que se hacen cuando los instrumentos no recogen toda la información. Recuerden que hace algún tiempo, ya creo que más o menos un par de años, aquí en el país, se está hablando de práctica orientada a los resultados. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando nosotros estamos planteando el cuidado, antes hacíamos un cuidado tradicional. Ay, las enfermeras somos buenas, somos profesionales, somos amorosas y preocupadas, pero a las instituciones no les interesa qué tan preocupadas seamos, sino que demostremos, ¿no? Y entonces en esa búsqueda, ¿no?, se ha logrado demostrar que esos cuidados, ¿no?, van a generar un resultado positivo en la condición del paciente. Entonces yo les voy a contar dos situaciones que sucedieron en Estados Unidos. Hubo un juicio por una mala práctica en un estado, ahorita no me acuerdo cuál de ellos, pero resulta que en ese juicio estaba el médico, estaba la enfermera, y siempre las enfermeras van con una representante de la ANA, la Asociación Norteamericana de Enfermeras. Acuérdense que ellas tienen además un seguro de práctica. Y entonces le empiezan a preguntar al médico, a ver, ¿cuál es su función? ¿Qué hace? ¿Usted qué más hace? Yo hago tratamiento, yo prescribo, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le toca a la enfermera, bueno, ¿y usted qué hace? Y la enfermera empieza, yo administro el tratamiento que el médico prescribe. Y entonces el juez le dice, ¿qué? ¿Y esa es su única responsabilidad como profesional? ¿Solo administrar un tratamiento? Y entonces la representante de la ANA le dice, pide un cuarto intermedio. Ustedes saben que piden tiempo. Y piden tiempo y se van con el asesor legal y todo lo demás. Y dicen, bueno, ¿de qué somos responsables las enfermeras? Y ahí sale la primera definición. Las enfermeras somos responsables del cuidado de las respuestas humanas, de cómo responde ese ser humano a la vivencia de salud o enfermedad hasta el final de la vida. Entonces, miren,
Nosotros ayudamos al médico a curar, a tratar la enfermedad, pero nosotros estamos cuidando a la persona que está viviendo la enfermedad. Estamos cuidando a esa persona, a esa familia, a esa comunidad, para que cambie su situación de salud, para que mejore su situación de salud. Y eso mismo pasó en otra condición. En esta oportunidad no fue en un juzgado, sino fueron con los seguros. Los seguros empezaron a decir a las enfermeras por las facturas de enfermería, que obviamente eran las más caras, porque somos más enfermeras que médicos y otro profesional, y le empezaron a decir a las enfermeras, bueno, ¿y ustedes cuáles son sus resultados? El médico administra el tratamiento, hace cura quirúrgica, tratamiento quirúrgico, saca el tumor, da la radioterapia, ¿y ustedes cuáles son sus resultados? Y nuevamente las enfermeras dijeron, nosotros tenemos resultados de lo que hacemos. A ver, tenemos resultados sobre el estado fisiológico, tenemos resultados sobre la educación del paciente, tenemos resultados en su cambio de actitud para el cuidado de la salud, tenemos resultados sobre el uso de los servicios. Entonces, por ejemplo, y eso les llamó mucho la atención. ¿Cómo así? No, porque nosotros les enseñamos a cuáles son los niveles que debe de ir atención, cuál es la red de servicios, y entonces no se hace mal gasto y todo lo demás. Conclusión, aceptaron que las enfermeras tenían resultados sobre la condición de salud de las personas. Por eso contamos con un criterio de resultado sistematizado que en estos momentos conocemos como la taxonomía NOC. Entonces, esta clasificación de resultados ha sido trabajado en una universidad, y esta universidad en este programa lo lidera Sue Morhead, Johnson, Mas y Swanson. Ellas son las que están trabajando y siguen trabajando hasta la actualidad. ¿Y por qué? Porque justamente en nuestra nueva era la gestión por resultados es fundamental, donde se debe evaluar esa efectividad del desempeño o de la función o del proceso, de acuerdo con el resultado obtenido. Entonces, teniendo los criterios de resultado, yo voy a poder utilizar los report cards, los cuadros de mando, los sistemas de información que usen sistemas estandarizados de lenguajes enfermeros, y eso está en lo que se conoce como el conjunto mínimo de datos, en este caso básicos de enfermería. Y entonces, por ejemplo, les comento que en España las enfermeras o los enfermeros hacen sus criterios de resultado. Y por ejemplo, mi paciente fue una cirugía oftálmica. El paciente se fue sin riesgo de infección, fue recibiendo bien su tratamiento, haciendo adherencia al tratamiento que tiene que seguir. Eso se paga como producción de enfermería, el bono por producción. Si el paciente no se infectó, no hizo UPP, no hizo infección urinaria, igual. Pero si se presenta la infección urinaria o se presenta la complicación, entra auditoría a mirar, ¿fue por causa de enfermería? ¿Fue porque el paciente tenía otras manipulaciones que habían hecho? Por ejemplo, un paciente que ha estado en tratamiento con sondaje vesical por un adenoma prostático, y entonces determinan cuáles son los factores para que el paciente haya hecho la infección. Pero entonces, si la causa de la infección fue por enfermería paga la complicación. Y por eso es que las enfermeras tienen seguro, porque cuando se presentan las complicaciones y este sistema está informatizado, como vamos a ver más adelante, ahí le sacan paciente todos los resultados desde que ingresó hasta que se fue de alta, si tuvo complicaciones, si no tuvo complicaciones, y entonces sacan el récord. Y si ustedes entran, por ejemplo, hay en España, en Murcia si no me equivoco, el hospital en su página de ingreso va sacando así: el doctor fulano de tal, la enfermera fulana de tal, el mejor radiólogo, la mejor enfermera matrona, la mejor enfermera. Usted elija. Entonces, cuando el paciente se va a atender, él dice: yo quiero que me atienda la matrona tal, la enfermera tal, el médico tal. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué van a elegir? A los mejores, ¿no? Pero hay un seguimiento sobre lo que estamos haciendo sobre el cuidado de nuestros pacientes. Entonces, en esta clasificación
ya estamos de la quinta, ya hemos pasado hacia la sexta edición, todavía creo que no ha llegado aquí, son los 160 resultados, también tienen un nombre, una definición, un grupo de indicadores y una escala de medida del tipo de vida. Aquí tenemos uno, por ejemplo, tenemos la integridad de la piel y mucosas, tiene la etiqueta, ¿no? El nombre o etiqueta de integridad tisular, piel y membranas mucosas, tiene la definición aquí, unidad estructural y función fisiológica normal de la piel y las membranas mucosas. Tiene también los indicadores. Ustedes ven que está dividido en dos grupos de indicadores. Unos que son los directos, podríamos decir, y los otros asociados, ¿sí? Ahora, de esos indicadores tienen en un puntaje de clavo del 1 al 5, desde gravemente comprometido, sustancialmente comprometido, moderadamente comprometido, levemente comprometido a no comprometido. Yo voy a elegir cuáles son los indicadores que voy a utilizar en mi paciente y generalmente van a estar en relación a los síntomas que presentó. Por ejemplo, si fue en la piel, si estaba la temperatura de la piel afectada, si había cambio de elasticidad, si estaba alterada la perfusión tisular. Entonces, ¿yo qué escojo? Lo que yo presenté como evidencia de ese diagnóstico de enfermería, ¿sí? Las escalas son múltiples, no es una sola forma. Por ejemplo, acá tenemos la escala para conocimiento, va desde sin ningún conocimiento hasta conocimiento extenso. Para autocontrol del pensamiento distorsionado va desde nunca demostrado, raramente demostrado, a veces demostrado, hasta siempre demostrado. Si hablamos del nivel fatiga, va desde gravemente comprometido hasta no comprometido. Si hablamos de severidad de la infección, vamos desde grave hasta ninguno. Y así son 15 escalas que tenemos en la actualidad para medir los diferentes resultados. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el resultado perfusión tisular cardíaca. Está en un dominio, salud fisiológica, en una clase cardiopulmonar y en la escala desde extremadamente comprometido 1 hasta 5, que es sin compromiso. Acá he puesto yo algunos indicadores, no he puesto todos, pero este es mi paciente y es este señor que tiene 60 años, que llega al servicio de emergencia, ¿sí? Porque está presentando un mima con un dolor intenso. Y entonces llega al servicio de emergencia con el dolor intenso, con un dolor de 5/5, paciente diaforético, sudoroso, taquicárdico, ¿no? En posición, ¿cómo se dice? Semi-Fowler, comprimiéndose el pecho. Y además de eso, al ingresar le toman sus enzimas cardíacas y el EKG, ¿ya? ¿Cuáles serían, ante esa situación, los indicadores que ustedes utilizarían? A ver si levanta la mano alguien que quiera decirlo. Me dan un minutito mientras van pensando.
escogieron? ¿Será fracción de eyección? No, ¿por qué? A ver. Porque no tengo cómo evaluar la fracción de eyección. ¿Será la presión enclavada pulmonar? Manani, tampoco, porque tampoco tengo cómo. ¿El índice cardíaco? Menos. ¿Las constantes vitales? Sí. ¿El EKG? Que ahí dice DLN, dentro de lo normal, sí, porque tengo que mirar qué cambios ha tenido. ¿Y las enzimas cardíacas? También, ¿no? Acá tenemos el NOC, nivel de la ansiedad. Esos son los indicadores, y va desde gravemente comprometidos hasta sin ningún compromiso. Ahí tienen a mi paciente. Está gritando, está pataleando. Parece enfermera que le dicen quédate 24 horas porque no hay personal, ¿no? Tienes que dupletear. Y entonces, ¿qué indicadores utilizarían en ella, por ejemplo? A ver, cuéntenme, ¿qué indicador vamos a utilizar en ella? ¿Desasosiego? No, no se nota. ¿Manos húmedas? Tampoco. ¿Impaciencia? Puede ser. ¿Distrés? Tampoco. ¿Inquietud? No. ¿Tensión facial? Sí. ¿Irritabilidad? También, porque la estamos viendo claramente ahí, ¿no? ¿Ataque de pánico? Podría ser. No tendríamos que tener más información, pero probablemente podría ser porque aparentemente tiene un ataque de pánico. Pero si la paciente fuera esta niña de 12 años que están haciéndole bullying en el colegio, que la mamá la encuentra así y la lleva a que la vean al centro de salud, ¿cuáles serían los indicadores de nivel de ansiedad que utilizarían? Tensión facial, ¿qué más? Yo diría manos húmedas, pero tendría que tocarle, pero generalmente a los niñitos les sudan las manos inmediatamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Inquietud? Podría ser. Y una cosa que sería importante sería preguntarle, ¿su niña está teniendo problemas de aprendizaje? Y lo que nos va a decir es que sí se le bajaron las notas, ¿no? Y entonces, para este diagnóstico de enfermería de esta niña, donde tenemos el problema de ansiedad, que estamos viendo los NOC de ansiedad, hemos visto que yo he escogido 2 o 3 indicadores y cuando yo valoro, yo digo, por ejemplo, si estoy diciendo que la paciente muestra tensión facial, ¿en qué nivel la encontraron? ¿Moderadamente o ligeramente comprometida? ¿O sustancialmente comprometida? Sustancialmente comprometida. Pero ese es el dato de la valoración. Y entonces, ese dato yo no lo puedo poner en la escala porque estoy mirando la planificación y después la evaluación. Entonces yo digo, mi paciente está sustancialmente comprometida, pero la quiero llevar a mínimo moderadamente comprometida. Lo ideal sería llevarla a ligeramente comprometida, pero no creo que llegue hasta ahí, porque estamos haciendo una consulta de enfermería, ¿sí? Entonces yo me planteo que por lo menos después de la atención, de la intervención, voy a llegar a moderadamente comprometido. Y entonces tengo la intervención de enfermería. Este es el NIC, disminución de la ansiedad. Ahí está su código, cuando se dictó, cuál es la definición, minimizar la aprensión, el temor, presagio, inquietud, relacionado con una fuente de identificación de peligro previsto. El campo conductual,
la clase de fomento de la comunidad psicológica. Miren todas las actividades: enfoque sereno de seguridad, establecer claramente las expectativas de comportamiento, explicar procedimientos, tratar de comprender la perspectiva del paciente, proporcionar información, permanecer con el paciente, animar a la familia, proporcionar objetos que simbolicen seguridad. Ahora, ¿cuáles serían las intervenciones que ustedes usarían? Utilizar un enfoque sereno. Un enfoque sereno, ¿qué más? ¿Le vamos a explicar procedimientos? No, porque no le vamos a hacer un procedimiento en específico. Eso es cuando el nivel de ansiedad está asociado porque le van a poner un catéter, porque lo van a entrar a operar, ¿no? Generalmente esa es la condición. ¿Vamos a tratar de comprender la expectativa del paciente? Sí, ¿no? Eso sí es importante. ¿Vamos a proporcionar información objetiva? También. No voy a permanecer con el paciente yo, pero sí puedo decirle a la familia que permanezca al lado del paciente. Igual, una intervención tiene muchas actividades. Hay intervenciones que tienen más de 40 actividades. Y al igual que en todo en enfermería, nosotros tenemos que elegir cuáles se aplican para nuestros pacientes. No ponerlo todo, sino cuáles son las que se aplican para nuestros pacientes. ¿Sí? Miren, sigue. 25. NOC, estado neurológico de conciencia. El paciente con un trauma craneoencefálico que está en la unidad de shock trauma en emergencia. ¿Cuáles serían los indicadores que utilizarían en ese paciente? ¿Abre los ojos? Sí, porque ¿con qué valoramos el grado? Apertura ocular. ¿Orientación cognitiva podrá ser? No, porque está con un tubo. ¿Comunicación apropiada? Menos. ¿Obedece órdenes? Sí, porque yo le puedo poner la manito y decirle, apriéteme la mano, o mueva la mano, o abra los ojos. Y ahí miramos si obedece orden. Pero si está con sedación, tampoco. ¿Atiende estímulos ambientales? Sí, porque vamos a estimular, por ejemplo, ¿no? Actividad comercial no es el caso. Flexión anormal, extensión anormal, si fuera un TEC grave, podría tenerlo en cuenta. Estupor, delirio, coma, va a depender de la condición del paciente, porque acá no tenemos mucha información. Pero, si fuera esta paciente, ella es una adolescente que ingresó al servicio de neurología porque ha estado convulsionando. Y entonces está ingresando a estudio para ver por qué el tratamiento no le está haciendo efecto. ¿Sí? A ver, ¿qué indicadores utilizarían a ella? ¿Orientación cognitiva? Sí. ¿Qué más? Comunicación apropiada. ¿Qué más? Obedece. Actividad comiciales, porque hemos dicho que convulsiona. Y a eso se refiere la actividad comicial. Miren, estamos usando el mismo NOC, pero lo que varía son los indicadores de acuerdo al paciente, ¿no? De acuerdo al paciente, a la situación. Este es el de temperatura de la integridad cutánea de piel y mucosa. ¿Qué es eso? Una UPP tercer grado. A ver, ¿qué indicadores utilizarían ustedes en esa paciente? Temperatura de la piel. A ver, piensen, porque miren que la piel está enrojecida. ¿Habrá cambio de temperatura? Sí. Elasticidad, bueno, ahí la elasticidad está bastante comprometida, ¿no? Hidratación, también. Transpiración, en esa zona no se ve, ¿no? Perfusión tisular,
Integridad, ya hemos visto que está totalmente afectada. Eritema, sí, porque además se ve el eritema, ¿no? Necrosis, más bien que no hay necrosis, pero adentro se ve como un puntito negro. Y probablemente si miráramos hacia adentro, de repente sí habría necrosis. Descamación no se aplica y sensibilidad sí, porque si el paciente está consciente, yo podría preguntar si le duele, ¿no es cierto? ¿Cómo está la sensibilidad en esa zona? Pero si el paciente tuviera esto, ¿ustedes saben qué es eso? Psoriasis, muy bien, se acaba de ganar un premio. Psoriasis. Y esa psoriasis cuando se exacerba, cubre todo el cuerpo. Y yo he visto pacientes con psoriasis que llegan a hacer shock séptico de foco de ojo. ¿Sí? Entonces, y en ese paciente, ¿cuáles serían los indicadores no que utilizarían? ¿Temperatura? De la piel. Sí. ¿Elasticidad? No. ¿Transpiración? Tampoco. ¿Perfusión? No. ¿Integridad? Sí. ¿Eritema también hay? ¿Qué más? Descamación, ¿no? Porque ahí sí tenemos la descamación. Y si ustedes le tocan al paciente, la sensibilidad. Eso produce mucho dolor, ¿no? Acá tenemos otro caso, es el no equilibrio hídrico. Llegó esa mamá a nuestra posta de salud porque nos está refiriendo que su bebé, ¿no?, ha estado con diarreas todo el día de ayer y que en la noche ya no ha querido tomar nada. Y lo trae en la mañana porque además está con fiebre, entonces aparentemente está con una infección intestinal y está comprometida. Tiene un déficit de volumen de líquidos y obviamente lo que buscamos como criterio de resultado es el equilibrio hídrico. ¿Cuáles serían los indicadores que utilizarían en este paciente? A ver, cuéntenme. Presión arterial. La primera pregunta que hago, ¿tienen tensiómetro pediátrico en las costas? No. Presión media, menos. PVC, peor. Presión puña, en la UCI. ¿Pulsos periféricos? Sí. ¿Ausencia de hipotensión ortostática? No, porque es muy pequeñito para que yo le pregunte si tiene sensación de mareo cuando lo cambio de posición. ¿Entrada y salida equilibrada? Sí. Deberíamos, a ver, pero si yo la voy a mandar a su casa, no puedo. Pero si yo le digo, usted se queda hasta las 6 de la tarde, lo vamos a hidratar y vamos a mirar cómo sigue, sí. Porque entonces yo voy a ver cómo está orinando, si está tolerando, cómo son las deposiciones, la cantidad de deposiciones. Ausencia de edema periférico tampoco se aplica. Y el hematocrito dentro de lo normal, si yo tuviera como esposa, no creo que haya, pero en algunos centros de salud sí tienen el hematocrito, y ahí sí lo podríamos hacer, ¿no? No, miren, sigue siendo no hidratación. Esta abuelita coquetita tiene un grado de 15, está hospitalizada porque tiene un problema de reumatismo complicado. Y está el día de ayer amaneció con un balance negativo en 250, con una diuresis de 12 horas de 350, las mucosas están secas, la presión arterial en 145,70 y con una frecuencia cardíaca de 74 por minuto. ¿Qué indicadores utilizaríamos? Urgencia, más bien que mucosas húmedas, diuresis, sed, ¿no es cierto? Disminución de la presión, no, porque su presión está alta, y pulso filiforme tampoco aplicaría, ¿no es cierto? Porque su pulso está dentro de lo normal a pesar de que está deshidratada. ¿Acá hay alguna emergencista? No, ya, porque mi emergencista, yo estuvimos compartiendo eso también con unos emergencistas ayer, me decía, jefa, pero la diuresis yo no sé si está bien o no. ¿Por qué? ¿Qué dato te falta?
el peso y la talla para poder saber, ¿no? Superficie corporal o por sacar el volumen de diuresis por hora y entonces poder tener una aproximación. Entonces yo le digo, buena salida, porque la información está incompleta. Si esa paciente midiera 1,60 metros y pesara 60 kilos, sí estaría disminuida su diuresis, ¿no? Entonces recuerden que siempre hay que mirar la condición del paciente. Acá, esta señora está yendo a emergencia porque se tomó la temperatura y estaba con 38,9, con cefalea sudorosa, piel enrojecida, caliente, con taquicardia de 96 y escalofríos, y va a emergencia para que la vean por qué está así, ¿no? ¿Cuáles serían los indicadores de termorregulación que utilizarían en ella? ¿Qué? Temperatura cutánea, ¿qué más? Cefalea, ¿no? Porque estamos viendo además que se está agarrando, ¿no? La cabeza. ¿Qué más? Dolor muscular. Dolor muscular. Otro. Irritabilidad, pero también acuérdense que hay cambios de la coloración cutánea. Miren cómo tiene la nariz. Parece Rodolfito el Reno, ¿no? ¿Qué más? Deshidratación, no sé, porque todavía no sé si ha tomado o no ha tomado. Tendría que mirar un poco más la mucosa. La frecuencia, sí, porque está en 96 y es por la misma fiebre que tiene la paciente. Y esto pasa cuando tenemos la suerte, como algunas no tan lejanas, en Colombia, en Chile, ya tienen los planes estandarizados. Miren, este paciente, por ejemplo, está con un catéter periférico en la mano derecha y es diagnóstico riesgo de infección. El resultado no es integridad tisular de piel y membrana, y los indicadores que están mirando es eritema y induración, lo que van a monitorear. Tiene una herida en abdomen, el diagnóstico de enfermería deteriora la integridad cutánea. Resultado, integridad tisular, piel y membranas mucosas, y los indicadores que van a mirar es integridad de la piel y tejido cicatricial. Está con una sonda vesical, riesgo de deterioro de la integridad cutánea y riesgo de la infección. Resultados sobre la integridad tisular, lesiones de la membrana mucosa, y en severidad de infección es la colonización del urocultivo y el dolor en el paciente. Tiene estreñimiento, y el resultado es sobre la eliminación intestinal, indicadores dolor en el paso de las heces y estreñimiento. Limpieza ineficaz de la vía aérea, estado respiratorio, permeabilidad de la vía respiratoria, y de los indicadores de la aclaración del esputo, o sea, la tos efectiva, capacidad de eliminar secreciones y tos, tipo de tos. Deterioro de la integridad cutánea, resultado de integridad tisular, eritema, integridad de la piel. Ven, todo eso que hemos estado hablando, diagnósticos, no, e indicadores, fácilmente lo podemos poner en ese plan de cuidado sistematizado que estamos esperando que nos llegue de una vez. Y acá lo tenemos de otra forma, pero es lo mismo. Es un paciente, sino que le he hecho una ampliación. Es un paciente que está con un catéter periférico, con diagnóstico de riesgo de infección, y el resultado que se espera alcanzar es integridad tisular de piel y membranas mucosas. Entonces hay un puntaje diana que es el que se quiere alcanzar. Ustedes van a encontrar que dicen, ¿cuál es el puntaje diana? El puntaje diana es el puntaje que yo quiero alcanzar. Y el puntaje de la evaluación es al final del cuidado, al final del turno, lo que yo evalúo que conseguí o no conseguí. Entonces, por ejemplo, aquí están mirando dos indicadores, eritema, y en el diana se plantean 5, y en el resultado está en 5, ninguno, por eso está alumbradito en 5. La induración, igualmente, el diana fue de 5 y el resultado también fue de 5. Entonces, uno es el diana, que es lo que queremos alcanzar, y otro es el resultado de la evaluación después del cuidado, que es el que también vamos a considerar. Y la forma como lo presentamos depende de cómo usamos el registro, ¿no? En algunos ponen arriba
el diana y abajo el alcanzado como si fuera un quebrado. En otros tienen dos casilleritos, uno para el diana y otro para el resultado. Depende del formato. Acá miren, set, dentro de lo que es hidratación. El valor diana fue de 5. En la mañana estuvo en 1, en la tarde estuvo en 3 y en la noche llegó a 5. ¿Sí? Entonces acá se ha evaluado mañana, tarde y noche. Membranas mucosas húmedas. El diana fue 5, en la mañana estuvo en 3, en la tarde llegó a 4 y en la noche llegó a 5. Entonces acá estamos viendo la secuencia incluso de la evaluación, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos permite el NOC? Nos proporciona etiquetas para medir el resultado de la intervención, define los resultados centrados en el paciente, proporciona resultados asistenciales más específicos que las medidas globales del estado de salud, nos proporciona también resultados intermedios. Esos resultados intermedios, por ejemplo, el que tengo en la mañana, el que tengo en la tarde y al final del día, o que puedo tener yo el resultado del ingreso y al momento del alta también. Utiliza una escala para medir el resultado y la escala es objetiva, porque ahí no es poquito, me parece, no es subjetiva, sino es una escala objetiva en puntaje Likert. Y facilita la identificación de factores de riesgo que yo debo de tener en cuenta, ¿no? Y la tercera clasificación es nuestra clasificación de intervenciones NIC, que también va por la 6ª edición. En estas intervenciones son los resultados de los diagnósticos de enfermería. Yo voy a trabajar, ¿no? Yo voy a hacer todo para conseguir el resultado que quiero alcanzar. Es el tratamiento de enfermería que busca beneficiar al paciente. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Corregir la situación, disminuir, por ejemplo, si hablamos de la temperatura, disminuir la hipertermia, mantener todo aquello positivo, como mantener la integridad de la piel, propiciar, por ejemplo, el autocuidado cuando hacemos educación al paciente, y fomentar, por ejemplo, condiciones que son positivas, como fomentar el ejercicio, fomentar la tos en nuestros pacientes. Y también es necesaria para lograr los resultados. Si yo no planifico bien mis intervenciones, probablemente no consiga el éxito en mi plan de cuidados. Esta clasificación NIC también usa un lenguaje normalizado para que todas hablemos de la misma manera y nos describe de una forma completa y exhaustiva todos esos cuidados que nosotros realizamos. Entonces el manual NIC tiene todas las intervenciones de todas las especialidades. Muchas son comunes a más de 1, 2, 3, 4 especialidades, pero también hay especialidades que tienen marcadas sus intervenciones, como por ejemplo las de salud ocupacional. La estructura del NIC tiene 7 campus, 30 clases, y 486 intervenciones. Incluye todas las intervenciones, como les había dicho antes, independientes, las derivadas del juicio clínico enfermero, las de colaboración con otros profesionales, y son también cuidados directos e indirectos los que vamos a considerar aquí. Son 554 intervenciones y 12.000 actividades. Como les había dicho, hay intervenciones que no tienen 1 ni 2, sino que tienen 20, 30, 40 actividades de cuidado. Los campos sobre los cuales están organizados las intervenciones son el campo fisiológico básico, por ejemplo, el control de la actividad, de la eliminación, de la inmovilidad, el apoyo nutricional, el fomento de la comodidad física, la facilitación del autocuidado, el fisiológico complejo, el control de electrolitos, de fármacos, neurológico, perioperatorio, respiratorio, el conductual, la terapia conductual, cognitiva, potenciación de la comunicación, la de seguridad, control de riesgos, por ejemplo, la familia, cuidado del bebé, de la crianza, cuidado de la vida, de los sistemas de salud, la medición del sistema sanitario, la gestión, el control de la información, y también de la comunidad, el fomento de la salud de la comunidad y controles de riesgo en la comunidad. Aquí tenemos, por ejemplo, para el diagnóstico deterioro del patrón de sueño, ¿no? Tenemos la intervención NIC sugeridas y tenemos las opcionales. Las sugeridas son las principales, digamos.
¿no? Y las opcionales, como su nombre dice, son aquellas que también podría utilizar y que puede ser una actividad que además es para otra intervención. Algunas intervenciones más frecuentes, por ejemplo, la administración de medicación parenteral, la gestión de la medicación, la coordinación preoperatoria, la asistencia quirúrgica, la prevención quirúrgica, la preparación quirúrgica del enfermo, otras, ventilación mecánica, oxigenoterapia, control y seguimiento respiratorio, asistencia en la ventilación. Aquí, por ejemplo, tenemos cuidado de enfermería de ingreso. Miren cuántas actividades son. Aquí tenemos 22 nada más, de las cuales no siempre yo hago las 22, pero voy a hacer las más importantes para cuidar a mi paciente. Y así es como finalmente nos queda, ¿no? El diagnóstico, los factores relacionados y las evidencias. Los criterios NOC, acá está el criterio NOC y estos son sus indicadores, ¿no? Las intervenciones NIC con sus actividades. Entonces, esto es para un paciente que está ingresando. Por ejemplo, el NOC, control de la ansiedad, ¿no? Acá estamos viendo las evidencias de expresión de preocupación, insomnio y nerviosismo. Y que habíamos dicho que estas evidencias se tienen que evaluar acá. Entonces, yo tengo que ver, por ejemplo, controla la ansiedad, que está controlando acá, busca información para disminuirla, en expresión de preocupación, refiere dormir de forma adecuada, insomnio, refiere ausencia de manifestaciones físicas, nerviosismo. Entonces estamos viendo que estas evidencias se están evaluando a través de indicadores en el NOC. Y para esos NOC está planteando cuáles son los cuidados, explicar los procedimientos, proporcionar información, escuchar con atención, crear un ambiente que facilite la confianza. Y entonces, como les decía, mi plan de cuidado en mi servicio, por ejemplo, es así: diagnóstico relacionado, evidenciado, el criterio del NOC, el DIANA y el obtenido, como les comentaba, la intervención NIC con sus actividades y las complicaciones, porque decíamos que estamos trabajando también bajo el modelo bifocal con pacientes complejos, con problemas complejos de salud. Y así queda, por ejemplo, un plan estandarizado. Esto, por ejemplo, es para un paciente con un IMA, los diagnósticos más frecuentes, el NOC, los líderes, porque acá ya van marcando, ¿sí? Van marcando, el NIC con sus actividades, aquí ya no le han puesto los códigos, porque ya no es necesario, y las complicaciones, ¿no? Miren acá, por ejemplo, la ansiedad, complicación fisiorreactiva situacional, depresión. Al dolor agudo, la complicación sería el shock neurogénico. Conocimientos deficientes, se puede reinfartar o hacer insuficiencia cardíaca por no adherirse o no cumplir el tratamiento. Y para la disminución del gasto cardíaco, la complicación podría llegar a ser un shock, un nuevo IMA con insuficiencia respiratoria, que generalmente es asociada al edema agudo del pulmón, ¿sí? Acá tenemos un caso. Paciente varón de 48 años que acude a emergencia por severo dolor torácico. Al examen, glaco 15, binasal, periférico, frecuencia respiratoria 24, cardíaca 92, presión arterial 198/110. Pálido, sudoroso, refiere dolor 10/10, ese 5 no sirve, 10/10, sensación de ahogo, a la auscultación, créditos en ambos campos pulmonares, el AGA con PaO2 de 76, CO2 de 38, bicarbonato 21, pH 728, FiO2 28, no tolera el decúbito dorsal, refiere: me muero, ayúdenme, mis hijos son pequeños, mi esposa no trabaja, no deje que me muera. Realizan el ecocardio, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 28%, o sea, está grave. EKG, onda Q, o sea, onda de infarto, en la derivación B3, B4 y B5. Y pendientes los resultados de las enzimas cardíacas. Esa es la condición. Miren acá un resultado NOC, severidad del shock cardiogénico. ¿A qué diagnóstico le pongo este NOC? Miramos los diagnósticos.
¿A qué diagnóstico le pondrían este NOC? ¿Le cae o no le cae algún diagnóstico de enfermería? Sí. ¿A cuál? A ver, ¿quién dijo que sí? Estamos hablando de severidad del shock cardiogénico. Si estamos hablando del shock cardiogénico, ya no estamos en un diagnóstico de enfermería, sino en una complicación. Entonces, este NOC está planteado para la complicación llamada shock cardiogénico, porque también vamos a evaluar, ¿no?, cuáles son los resultados que voy a manejar en ese paciente. Por ejemplo, disminución de la presión de pulso, si se aplica de presión arterial media, no, porque no tiene sistólica, sí, diastólica, no, tiempo llenado capilar, también puedo hacer, aumento PVC, no tiene catéter, frecuencia cardíaca, sí, pulso de filiforme, sí, también lo puedo ver, arritmia, no se aplica, dolor torácico, sí, ¿no? Porque estoy manejando a mi paciente, ha dicho en la evaluación que tiene congestión pulmonar y el AGA también está mal. Entonces ese paciente ya no solamente tiene IMA, sino como está en falla cardíaca, ya está haciendo edema agudo del pulmón y estoy manejando una complicación que se llama shock cardiogénico. Sigue ahí para que vean ustedes que hay toda una serie de valores más que vamos a mirar, por ejemplo el CO2 arterial, la cianosis, la piel, la distensión de venas del cuello, disminución de la diuresis, ansiedad, fatalidad, que es lo que expresa el paciente, por ejemplo, ¿no? Acidosis metabólica, entre otros. Regulación hemodinámica. Este no, ¿para quién aplicaría? ¿Aplicaría a diagnóstico o a complicación? Yo puedo tener el diagnóstico de disminución de gasto cardíaco y tener la complicación al otro lado, shock cardiogénico. Esto lo puedo tener entre ambos, tanto para el diagnóstico, porque la regulación hemodinámica es importante, tanto para el manejo del shock como para controlar la disminución del gasto cardíaco. Pero igual, vamos a escoger cuáles son los indicadores que se aplican. Miren todos los que hay. 35. Manejo del shock cardíaco, igual, está planteado para la complicación. Ya estas son las intervenciones, perdón, ya me estaba pasando. Aquí está la definición: estimulación de la perfusión tisular adecuada para un paciente con compromiso grave en la función de bombeo. Entonces, a ocultar los sonidos pulmonares, resolver signos y síntomas, estudio de coagulación, mantener precarga óptima, favorecer reducción de precarga, comprobar si hay signos y síntomas de descenso del gasto cardíaco. Todo esto se está aplicando a nuestro paciente. Controlar y evaluar indicadores de hipoxia, administrar suplemento de oxígeno, administrar medicamento inotrópico, fomentar precarga óptima, promover perfusión adecuada, los sistemas orgánicos, y todo eso sí le vamos a estar haciendo a nuestros pacientes, o sea que no se queda solamente aquí, sino se va a poner en nuestro plan de cuidado. Y este es otro tipo de plan, por ejemplo, este es un plan estandarizado para los pacientes que reciben diálisis peritoneal. Entonces esos pacientes van 2 o 3 veces a la semana, y entonces los planes de cuidado o son semanales o son mensuales. Y entonces miren ustedes acá, dice, está el diagnóstico, ansiedad, el resultado no, control de la ansiedad, los indicadores y las intervenciones, disminución de la ansiedad, el enfoque, los procedimientos, proporcionar información, manifestaciones, y entonces acá va poniendo en qué fecha y a qué nivel del indicador llegó, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada sesión va a volver a ver a su paciente, ¿sí?
Ese es otro tipo de plan. En la ejecución del plan, que es la cuarta etapa, recuerden que se fundamenta en las tres previas, son las intervenciones que vamos a realizar con el paciente, con el equipo, con la familia. Y entonces, en esta condición, no todo lo vamos a hacer. Hay intervenciones que van a hacer, hay actividades que van a ser delegadas, pero siempre bajo nuestra supervisión. Y en la evaluación hemos dicho que ya es la parte integral de cada uno de los componentes del proceso. En la quinta etapa es continua, porque hemos dicho que en cada fase voy a ir evaluando si realmente tengo la información o corresponde a la condición de mi paciente. Y como dice Florence Nightingale, el propósito de la enfermería es poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él, ¿no? Entonces, hemos hecho un recorrido por todas las posibilidades que hay. Estamos trabajando, nosotras empezamos a trabajar en PAE, en el servicio, hace más de 28 años. Y nos quedamos en el diagnóstico, después avanzamos diagnóstico y NIC, y ahora estamos en buscar implementar también el NUC. Para nuestro sistema de gestión hemos pedido que las tres taxonomías se introduzcan al sistema de gestión, para que la enfermera pueda señalar qué es lo que está considerando, ¿sí? Pero todavía hay mucho por caminar, ¿sí? Entonces, lo que he querido es hacerles ver todas las posibilidades que tenemos todavía que trabajar conjuntamente. ¿No tienen ninguna pregunta?